Alberto Monterroso, Entendido. muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, un verdadero placer, Pepe. Muchas gracias. Para la gente que nos escuche, que no te conoce, ahora vamos a entrar en tu libro, ¿no? Y vamos a centrarnos en Séneca. Y yo siempre digo que tu libro es con el que más he aprendido de él, ¿no? Pero si nos puedes contar un poco para empezar quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues mira, mi nombre es Alberto Monterroso y la verdad es que yo, si tuviera que definirme, pues me definiría como profesor, ¿no? Yo Ujú. soy profesor de enseñanza media. Me ha gustado muchísimo de que, bueno, fui un estudiante muy interesado por las humanidades, por la filosofía, por la filología. Y cuando empecé a estudiar latín y griego, pues aquello me pareció fantástico, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Porque esas lenguas son la llave, la puerta de entrada a todo lo que es la cultura clásica, a la filosofía griega, al pensamiento, a la historia antigua, que creo que es una maravilla, ¿no? Y que tiene además, claro, no es una cosa antigua, ¿no? Que ha pasado de moda, sino todo lo contrario. Creo que es la base de nuestro mundo y es la forma de poder entendernos, ¿no? Así que yo me considero profesor. Lo que ocurre es que, bueno, pues hace unos años, en fin, empecé a escribir y me gusta, he descubierto que me encanta la escritura. Empecé precisamente con Marco Aurelio, aparte de otros textos ya más académicos, ¿no? Porque, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho ahondar en lo que es la cultura clásica, ¿no? Y cuando terminé la carrera y aprobé las oposiciones de enseñanza media, pues me dediqué por gusto a hacer una tesis doctoral sobre Séneca el Viejo, Mm. precisamente el padre de Séneca, el filósofo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, luego ya pues como bien dice el adagio latino, ¿verdad? Qui legit, el que lee, scribere vult, quiere escribir, y así pues me puse a escribir. Y he descubierto que escribiendo tanto novela como ensayo, como esta biografía de Séneca, pues me siento muy, muy a gusto, ¿no? Así que bueno, profesor y escritor, pero ante todo un enamorado de la cultura clásica. Qué bueno, pues coincidimos en mucho. Yo también yo hice humanidades, también estudié latín y griego, me gustaba mucho, pero luego lo dejé. Cuando acabé el bachillerato me fui a estudiar Derecho y lo dejé ahí. Pero bueno, creo que lo voy a No, retomar, ¿eh? El latín por lo sí, y menos además siempre queda algo. siempre queda Si algo, has ¿no? pasado por ahí ya siempre te va a quedar. ¿Y cómo llegaste a Séneca y por qué te decantaste por él, ¿no? Una figura tan compleja, tan controvertida, como para escribir un libro sobre él, ¿por qué? ¿Por qué Séneca? Es una buena pregunta. Séneca, cuando yo escribí esta biografía de Séneca, La sabiduría del imperio, yo llevaba ya 20 años dándole vuelta a Séneca, ¿no? Porque Ujú. realmente cuando en la carrera tuve que traducir alguna de sus cartas o algún fragmento suyo y tal, pues tomé contacto con el personaje, con el autor, pero entonces, pues yo digamos que no aprecié un poco el tamaño, ¿no?, del personaje. Lo traducía como traducía a Horacio, a Virgilio o a Lucano, ¿no? O a cualquier otro autor de latín o griego, ¿no? Después de la carrera, cuando empecé precisamente la tesis, ya trabajando, utilicé a veces algunas cartas a Lucilio en clase y me di cuenta de que hacían un gran efecto entre los alumnos, entre los propios adolescentes. Te estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? Ujú. Porque veían que era un personaje muy actual. Precisamente en un momento de crisis como la adolescencia, pues las cartas de una carta breve de Séneca que yo les seleccionaba pues para hablar de la ética, ¿no? En ese momento pues también, además de dar clases de latín y griego, sabes que tenemos que dar de todo y de filosofía y ética. Y entonces resulta que me di cuenta de que lo fascinaba, ¿no? A muchos adolescentes, propio Séneca, lo fascinaba. Eh, Empecé a meterme más en el personaje y sobre todo llegué a él a través del padre. Con la tesis que hice, que la publiqué por la Universidad de Córdoba en el año 2001, la tesis sobre Séneca el Viejo, Séneca el Padre, pues esa ya me empezó a abrir un mundo pues que yo desconocía hasta entonces, ¿no? No solamente la influencia en el hijo, sino también el hecho de que existía en aquella época un gran número de intelectuales que venían no solamente de Córdoba, de la Bética, sino en realidad de la Hispania romana, Ujú. y algunos pues realmente de gran importancia, ¿no? En la época. El padre me pareció un personaje interesantísimo, desconocido, porque yo cuando hice la tesis en el año 2000 o 2001, vamos, unos años antes, estuve haciéndola sin prisa, por gusto realmente, ¿no? Claro, yo tenía que traducir directamente del latín porque en español no se había publicado entonces ninguna traducción de la obra del único libro que se conserva de Séneca el Viejo, porque él escribió historia, pero ese libro sobre historia se ha perdido y lo único que quedaba era uno que se conoce como Controversias y Suasorias. Pero ese libro se tradujo por la editorial Gredos en el año 2005, Mm. 4 años después de que yo terminara mi tesis doctoral. Yo para conocer al padre de Séneca tuve que leerlo directamente en latín, Qué bueno. mientras que, bueno, franceses, ingleses o alemanes contaban ya con traducciones de su obra a sus lenguas desde un siglo atrás.
¿no? O sea que esto muestra un poco, en fin, el olvido en el que tenemos muchas veces a nuestros grandes personajes de la historia. A través de Séneca el Viejo, pues lo que hice fue ir profundizando cada vez más en el hijo y bueno, pues acabé por leer casi todo lo que había, más o menos, hombre, no todo lo que hay escrito, porque cada año se publican libros nuevos y artículos sobre Séneca, ¿verdad? Pero digamos que sí adquirí una visión muy completa de él y luego, pues al final decidí profundizar en el propio autor, leer todas sus obras originales, algunas en traducciones, otras directamente en latín, y profundizar en su propio pensamiento. Y la verdad es que es un personaje que cuanto más profundizo en él, más me sorprende y prácticamente 20 años después de haber estado, en fin, leyéndolo y conociéndolo, no te digo que todavía eso me sorprende, pero casi, ¿no? O sea, un hombre del que puedes realmente aprender pues, y profundizar cada vez más, ¿no? Tiene una cantidad de matices increíbles, ¿no? Y puedes, digamos, conocerlo a muy diversos niveles. Así que, bueno, pues me decidí precisamente por hacer esta biografía, después de haber hecho bastantes cosas sobre él y después de haber leído muchísimo. Me propuso la editorial precisamente hacer una especie de biografía intelectual sobre el personaje y entonces, pues, me pareció interesantísimo porque yo sabía lo que quería contar de él, todo lo que quería contar, y lo que no es que me costara más trabajo, pero digamos que el empeño que puse fue en el estilo, ¿no? Intentar que a la hora de contar su vida, de contar su pensamiento, aquello fuera un relato ameno, ¿verdad? Fácil de leer Mm. por parte de cualquier lector medio, que no tenga que ser ni mucho menos un experto en historia o en filosofía, sino que se pueda sumergir en esa lectura y ir conociendo al personaje, ¿no? O sea, que un estilo en el que incorpora a lo mejor algunas técnicas de la novela histórica y sobre todo una lectura amena y ágil que no es nada difícil porque Séneca es que vive en un momento histórico importantísimo. Él vive el reinado de todos los emperadores de la primera dinastía. No solamente pues, Octavio Augusto, ¿no? Sino también Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, los cinco. Y él además tiene una información detalladísima de lo que es el final de la República y el principio del imperio, porque su padre es un hombre que nació en el año 55 a.C. y murió casi con 90 entre 93, algunos piensan que 93, 97 años, un hombre que superó los 90 años de edad. Y es un testigo privilegiado de los últimos años de la República. Padre de Séneca tenía 11 años cuando mataron a Julio César en el Senado. Entonces estamos hablando de una familia importantísima y de nuestro conocidísimo Séneca, que es un hombre con una información y una formación, ¿verdad? Ambas cosas privilegiadas. Es increíble, ¿eh? Porque yo además, escuchándote, justo tengo un club de lectura donde analizamos estas cosas, o estas obras, y estamos analizando ahora justamente de la ira. Y, y es fascinante cómo a través de la pura observación, yo creo, ¿no? Y experimentación, porque él no había estudio científico ni escáneres cerebrales ni nada por la época, él se dio cuenta de cosas que ahora está demostrando la neurociencia, ¿no? Como por ejemplo, que la ira se manifiesta primero en el cuerpo, antes que quizás por ejemplo, en los puños, se te enciende el semblante, se te acelera el pulso, se te acelera el habla, ¿no? Y son cosas que él ya decía y que ahora es como se está demostrando, ¿no? Entonces es que Sí. es increíble hasta dónde llega, ¿no? Es asombroso porque es un hombre que tiene una intuición a veces que sorprende, ¿no? Como lo que tú me estás contando, ¿no? La misma forma de entender el conocimiento por los estoicos está avalada ahora mismo precisamente por la neurociencia. Esto que me dices de la ira es muy, muy interesante, ¿no? Efectivamente, él conoce lo que está hablando, pero además es que es un gran psicólogo, es un hombre que antes de que existiera la psicología, Sí, él sí. ya es el padre de la psicología, podríamos decir, ¿no? Es un gran psicólogo, es un hombre con una intuición, yo creo que le ocurre como a los grandes genios de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, Einstein sabía que existían las ondas gravitatorias antes de que pudieran demostrarse, ¿no? Y pues algo le ocurre a Séneca. Séneca tiene unas intuiciones pues debido a su gran capacidad y a su gran capacidad intelectual y de trabajo, porque es un hombre digamos que es muy trabajador, es también muy intuitivo, es una persona que sorprende a todos los niveles. Con el tema de la ira, como con cualquier otro de la psicología, Séneca es también realmente portentoso, ¿no? No solamente porque tú sabes muy bien que ahora, en fin, en el siglo XXI, ahora mismo la moderna psicología conductual cognitiva, ¿verdad? Que es como Ujú. se llama, se basa en los estoicos y sobre todo en Séneca. Vamos, están los mismos pioneros de esta corriente psicológica actual lo confiesan, ¿verdad?
y es así, ¿no? Se basa en la filosofía de los estoicos y de Séneca en concreto, pero no solo eso, sino que cuando él habla de la ira, por ejemplo, que tú lo has comentado, va más allá que el propio Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles es más de libro. Lo que nos seduce de Séneca es que es un gran filósofo, pero que es un filósofo que toca tierra, que toca la realidad, ¿verdad? Cuando Aristóteles habla de la ira, lo mete como cualquier otra sensación, habla de la moderación, ¿verdad? Famosas virtudes de Aristóteles, término medio, ¿no? Y Ujú. todo esto, y él lo hace con todo, con la ira también, pero Séneca acepta este punto aristotélico del término medio en todo menos en la ira, porque él conoce de primera mano ese sentimiento. Mm. Creo que gracias a Calígula, que es bueno, él sabe que la primera condena a muerte la recibe a manos de Calígula, y yo creo que la experiencia que él tiene, Séneca es un hombre muy observador, muy inteligente, y yo creo que la experiencia con Calígula le hace entender perfectamente lo que es el sentimiento de la ira, y por eso lo describe, pues, para mi gusto, con esa perfección, ¿no? Totalmente, totalmente. Es apasionante. Y es un personaje complejo también, ¿no? Que tú he estado repasando las notas antes de la entrevista y decías en el libro al principio que se le conoce leyéndolo, pero también es verdad que leyéndolo él muchas veces hasta habla de cuando le critican en la época y él muchas veces dice, yo no soy sabio, yo digo lo que hace el sabio, yo digo lo que hace Zenón, yo digo lo que hace Sócrates, pero yo no digo que yo haga esto. Entonces, ¿se le puede conocer realmente leyéndolo Sí, o es sí, difícil? sí. Bueno, yo creo que hay que conocerlo leyéndolo, efectivamente. Sí, lo que comenta sobre los filósofos es un momento sobre la felicidad, de vida beata. Creo que eso está en el libro de Vida Beata sobre la felicidad. Ujú. Y justo hacia la mitad del libro, ¿no? Porque ese libro empieza, es muy curioso, ¿no? Sobre la felicidad, no solamente por el título y la felicidad, sino que él comienza realmente, creo yo, queriendo hacer un tratado sobre la felicidad. Y el libro, si lo vas leyendo hacia la mitad, no sé si el capítulo 16 o 17 rompe completamente con esa especie de tratado teórico sobre la felicidad y comienza a defenderse de las acusaciones que le hacen. Claro, se ve que justo él estaba escribiendo el libro cuando surge un momento muy difícil, que quizás sea ese primer ataque que hacen contra su persona y que luego va a derivar en lo que conocemos como la leyenda negra de Séneca, ¿verdad? O las críticas que se le hacen de que, bueno, pues que él predicaba ciencia y virtud, pero luego pues no lo hacía en su vida real, que es la crítica que se le hace, ¿verdad? Esa especie de hipocresía. Entonces, ese libro es muy interesante porque justo cuando tú dices, comienza a decir que efectivamente él empieza como a defenderse. Esa frase que has citado es una defensa, porque resulta que, claro, la gente que odiaba entonces la filosofía, que bueno, lo había entonces como lo hay en todas las épocas, ¿verdad? Mm. Porque bueno, hay gente que odia la filosofía como odia la cultura, porque quizás porque pone en evidencia sus propias carencias, ¿verdad? Sus déficits, ¿no? Y entonces pues muestran ese rechazo, ¿no? Y quisieron utilizar a Séneca y la figura de Séneca para criticar en general la filosofía. Como él es un hombre político y ya sabemos que subirse a la palestra política es exponerse a todo tipo de odios, ¿verdad? Y pues resulta que en ese momento lo atacan. Y él, para defenderse, dice que, digamos, lo que tú has comentado, ¿no? Que él es un ser humano con una vida y que, bueno, pues que la filosofía es otra cosa. Que no utilicen la filosofía, o sea, que no utilicen su persona para criticar a la filosofía, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues habla de que la filosofía es Zenón y Sócrates y que ya los filósofos dicen cómo hay que comportarse, no él, ¿no? Entonces lo que está es intentando defender pues claro, ese comentario está hecho en un momento en el que sufre una especie de campaña de desprestigio política, ¿no? Pero efectivamente, él, aunque no se considere en ningún momento un modelo, ¿verdad? Porque él es un usuario de la filosofía, es un hombre que intenta ser coherente, yo creo que lo fue, ¿verdad? Podemos hablar de muchos detalles y largo y tendido sobre eso, pero yo creo que fue un hombre coherente con sus ideas, pero evidentemente la situación política que tuvo que vivir y la decisión que él toma de dar un paso adelante en la política y, digamos, meterse hasta el cuello en el mundo de la política de Nerón, en el mundo del imperio, porque es una decisión que él toma, ¿no? Lo fácil habría sido quedarse en su torre de marfil como Montaigne, ¿no? Que su gran admirador, ¿no? Entonces, en ese momento, la frase se explica por eso, ¿no? Por eso tiene que defender de esa campaña de desprestigio, pero yo creo que a Séneca se le conoce leyéndolo, porque yo he leído mucho de lo que otros han escrito de Séneca y se nota en muchas ocasiones, en muchos autores extranjeros y sobre todo, bueno, nacionales nos dedicamos poco a eso, nos tenemos que dedicar más a lo nuestro, pero hay muchísimos de todo tipo, nacionales, extranjeros, estudiosos,
que cuando lees lo que escriben sobre Séneca te das cuenta de que no lo has leído, de que lo que están haciendo es repetir cosas que leyeron de otros que hablaron de Séneca, ¿no? Entonces, claro, vamos contando lo que otros contaron y hay que ir a las fuentes, porque cuando te metes en la prosa de Séneca, aunque te cueste más o menos leerlo, es cuando empiezas a entender verdaderamente su pensamiento. Estoy de acuerdo, ¿eh? En mi caso ha sido al revés. Yo directamente a él y luego te he descubierto a ti. Entonces, de alguna forma me has ayudado mucho a ponerle mucho contexto a los libros, ¿no? Porque yo no sabía que De la ira era por Calígula, por ejemplo, ni sabía que las cartas a Lucilio eran las últimas que había escrito. ¿Por dónde recomendarías empezar a leer a Séneca para alguien que sea totalmente que no haya leído nunca a Séneca? Porque a mí me dicen muchas veces, es que yo empiezo a leer a los estoicos, pero no los entiendo bien o no entiendo por dónde empezar. ¿Por dónde empezaríamos con Séneca? Yo empezaría por el final, con las cartas a Lucilio, porque resulta que él realmente, hombre, las primeras, las consolaciones, por ejemplo, son textos muy retóricos. Séneca es un gran conocedor de la retórica. Podía ser uno de los mejores retóricos y oradores de su tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que a él le gustan más las ideas que la forma de expresar las ideas. Eso no quiere decir que no sea un gran conocedor del lenguaje y entonces, bueno, pues en sus primeros escritos le ocurre lo que nos ocurre a todos cuando empezamos un poco a escribir, ¿no? Y queremos contar muchas cosas. Nuestro lenguaje quizá a veces es un poco barroco. Con el tiempo te vas dando cuenta de que lo único importante es que la gente pueda acceder a ese pensamiento, que la gente lo acoja, ¿eh? Y entonces, pues él al final, yo creo que va puliendo su estilo y las cartas a Lucilio, además de ser un resumen de todo su pensamiento, tienen un estilo muy diferente. Un estilo que, como sabes, fue el que luego dio paso al invento del ensayo como género. Podemos decir que Séneca es el primero, el que inventa el ensayo, porque cuando Montaigne lo inventa y lo llama así ensayos, dice que lo único que ha hecho ha sido imitar el estilo de Séneca en las cartas a Lucilio. Entonces, esas cartas están escritas, son breves. Hay algunas que son excesivamente filosóficas, con los cuales, bueno, si alguien empieza a leerlas, habrá algunas que le parezcan maravillosas, como la primera. La primera es una bomba, es una especie de carpe diem, de forma de aprovechar el tiempo, nuestra vida. Tiene una humanidad increíble y ha logrado Séneca en esta última obra, yo creo que ha llegado a la cumbre de su estilo, al menos a mí me lo parece, logra no solamente decir las cosas con mucha claridad, ¿no? Que hoy, 20 siglos después, podemos entender perfectamente de lo que habla, sino que adopta un tono que es como el de un amigo que te habla despacio al oído y que te va contando una serie de cosas desde la experiencia que tú la ves auténtica. Es como cuando lees la buena literatura, la buena poesía y te llega y te puede emocionar porque sabes que ahí hay un sentimiento auténtico. A mí eso es lo que esa sensación me producen las cartas a Lucilio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me han encantado también empecé por ahí, ya las he leído como 3 o 4 veces y siempre hago el ejercicio de las tengo en la mesita de noche y las abro al azar. Y si en todas las páginas encuentro algo que en ese momento me calma, en ese momento me voy a dormir un poco mejor, digo, mira, ¿no? Y al final es lo que dicen, ¿no? Y luego también quería preguntarte, porque de Seneca vamos a estar hablando horas, ¿no? En tu libro también he visto algo que no sabía yo poner con palabras, ¿no? Y es que él en la carta 33, creo que es al final, es una carta en la que está criticando a la gente que repite las cosas como papagayos, ¿no? Y dice, ¿por qué voy a escucharte a ti si puedo leer un libro directamente, ¿no? Entonces dice que al final desarrolles tus propias ideas y concluye la carta diciendo que él seguirá el camino de los antiguos, ¿no? De Zenón y demás, pero que si encuentra otro más llano va a seguir ese, ¿no? Que él va a poner en práctica sus cosas, pero que si no le sirven. Y en tu libro dices que fue muy criticado por eso, no fue de los primeros filósofos que lo hizo, porque antes, por lo que tengo entendido por ti, cuando tú te adherías a una filosofía tenías que hacerlo con todas las consecuencias 100% y no era válido como cuestionarla, ¿no? O contradecirla incluso. Sí, porque la filosofía en el mundo antiguo se entiende como una forma de vida. Lo que ocurre es que estas filosofías, como el propio estoicismo, son más abiertas de lo que parecen, es decir, admiten ciertas posibilidades, mientras que se repiten las líneas generales, ¿verdad? Hay distintas variantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, en algunos asuntos, pues unos pueden decantarse por una forma de pensar, de otra, pero en el fondo son una forma de actitud ante la vida. La filosofía no es como hoy podemos entenderlo un asunto puramente académico, ¿no? Sino una forma de pasar por el mundo y de afrontar todos los problemas y todas las decisiones que vamos a tener que ir tomando con el paso de los años, ¿verdad? Entonces, claro,
Él es un autor, Séneca, que es muy sui generis, podríamos decirlo. Es un autor que no, eh, digamos que lo pasa todo por el filtro de su espíritu crítico, que eso realmente no solamente es muy moderno, ¿verdad? Ujú. Sino que además me parece que es muy importante, porque sin espíritu crítico, sin poder tomar uno las propias decisiones con cierta conciencia del asunto, ¿verdad? Pues vamos mal por la vida, ¿verdad? Él es un hombre que admira al estoicismo, pero ha pasado por otra filosofía cercana al estoicismo. Y él se ha quedado con el estoicismo porque considera que es la mejor. Pero claro, hay otros detalles que le parecen enriquecedores. Con lo cual, Séneca es un estoico un poco ecléctico, Ujú. aunque no deja de ser nunca estoico, porque su raigambre estoica de principio a fin, ¿verdad? Pero es un hombre que no es nada dogmático. Él piensa que la verdad, digamos, pues no es algo que haya sido concedido a alguien para siempre, ¿no? Tiene una mentalidad como hoy tendríamos cualquier científico, ¿verdad? Bueno, pues las cosas son así mientras funciona, pero igual él mismo lo dice, ¿no? Igual hombres del futuro pueden descubrir otras circunstancias, otras verdades, ¿verdad? Y pueden complementar aquello. Entonces no es un hombre dogmático y ese hecho, el hecho de no ser 100% estoico en todo, sino que ser un hombre un poco a veces escurridizo en el pensamiento, eso efectivamente incomodaba a muchos, ¿no? Y no sé si exactamente por eso, porque se sentían un poco incómodos, o por el hecho, sobre todo, de la decisión de Séneca de participar en el mundo de la política en primer nivel. Yo creo que eso segundo sea lo que motivó sus críticas y su leyenda negra, y luego ya, pues claro, aprovechando que hay que criticar a Séneca, pues ya se busca todo. Y es un poco como Cicerón, ¿no? Que es así un poco ecléctico, también metido en política, que también le interesaba el aristotelismo, si no recuerdo mal, pero también tira un poco para el epicureísmo, ¿no? Porque él en muchas de sus primeras cartas, sobre todo, menciona a Epicuro, dice lo de que va a pasar por el campamento como un espía, ¿no? No como un tránsfuga. Tiene un poco Exactamente. de todo, ¿no? Sí, sí. Realmente el estoicismo y el epicureísmo no son tan diferentes como nos quieren hacer ver, ¿no? Sabemos que, bueno, pues las tres grandes corrientes eran el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo, pero sobre todo se pone el estoicismo y el epicureísmo como si fueran las dos caras de una misma moneda o como si fueran dos elementos un poco contrarios, ¿no? Y realmente son muy parecidos. Eh, lo único que pasa es que el estoicismo digamos que pregona por encima de todo la primacía y el uso de la razón, ¿verdad? Y podemos decir que los estoicos clásicos, ¿verdad? Pues, no sé, Catón, por ejemplo, un estoico romano clásico, está más lejos del epicureísmo que a lo mejor este Séneca sui generis del que hemos hablado, que no es tan ortodoxo, por ejemplo, como Catón. Pertenece a otra época distinta, no a la República, sino al Imperio, y está más cerca del epicureísmo en un sentido que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Un estoico clásico y ortodoxo le declararía la guerra a los sentidos, ¿verdad? Ujú. Y a las emociones, ¿no? Mientras que Séneca no dice que haya que amputar eso, ¿no? Las emociones, sino que hay que controlarlo. Es decir, él lo que dice y utiliza algunas metáforas a veces que son las típicas de los romanos de la época, que son las metáforas militares de las legiones y tal, y Ujú. entonces dice, bueno, que los sentidos están ahí, pero que tienen que tener, como son como los soldados, los legionarios en fin, del ejército romano, pero que tienen que tener un general que los dirija, si no, aquello es un fracaso, ¿no? Cada uno por un Qué lado. bueno. Y utiliza ese tipo de metáforas, con lo cual él no está negando, como podría hacer un estoico ortodoxo, todo lo que es el mundo de los sentidos, todo lo que es el mundo que pregona y que defiende el epicureísmo, ¿verdad? Sino que lo que está diciendo es que hay prioridades y que la razón siempre debe mandar sobre la pasión, es lo que está diciendo. Pero no niega esta última, con lo cual en realidad es un cambio de matiz el que hay con el epicureísmo, pero no una diferencia, porque una diferencia sustancial, porque son dos doctrinas muy distintas, pero no tan contrarias. Y además hay que tener en cuenta que se dice que Lucilio, que va destinada a las cartas a Lucilio, Ujú. famoso Lucilio, amigo suyo y discípulo de que va a ser al final discípulo de Séneca, al principio le gustaba el epicureísmo, estaba decantándose por el epicureísmo. Entonces, Séneca en sus cartas, al hablar de Epicuro y al intentar traerse a Epicuro y al epicureísmo un poco a su terreno, lo que está haciendo es una especie de tránsito, está favoreciendo el tránsito de Lucilio desde ese epicureísmo moderado en el que él está instalado
hasta el estoicismo de Séneca. Qué interesante, ¿no? Al final le va convenciendo, ¿no? Sí. Le regaña muchas veces, ¿no? En las cartas. Exactamente, sí, sí, y sobre todo, pero de una forma muy amable, ¿verdad? Y sobre todo le va demostrando, a partir de los pensamientos de Lucilio, le va demostrando que llegar un peldaño más arriba, para él el epicureísmo está muy bien, porque cita a Epicuro, le parece un sabio de primera magnitud, pero para Séneca, si sigues hacia arriba y un peldaño más, ese es el estoicismo. Entonces lo que hace es convencer a Lucilio de que es así, ¿no? Y es muy curioso porque la carta a Lucilio es un libro que no es como las meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro que Marco Aurelio escribió para sí, sin ánimo de que se publicara. Cuando Séneca escribe la carta a Lucilio, sabe que ese libro se va a publicar y lo va a leer muchísima gente. Él sospecha incluso que va a quedar para la posteridad. Fíjate que 2000 años después lo seguimos leyendo entusiasmados, ¿no? Ahí acertó. La Y él intuición le cuando funcionó ahí. funcionó, cuando escribe ese libro, está escribiendo para un público. No es como Marco Aurelio que escribe para sí. Tas eutón, eis eutón, las cosas está en griego para él mismo. Es decir, esto es como si fuera un diario íntimo, el de Marco Aurelio, que tenemos la suerte de poder leerlo, pero el enfoque es totalmente distinto. El de Séneca es que es un libro que va a quedar para el público y él lo hace de primera hora con esa intención, ¿no? Pues son un lenguaje más cuidado y claro, cuando él está intentando educar en valores, en inteligencia, en estoicismo a Lucilio, lo que intenta es plasmar su pensamiento y sembrarlo, digamos, en un terreno donde pueda fructificar, porque él ha intentado educar a Nerón y ha sido imposible. Ujú, ujú. Nerón es un mal alumno, ¿verdad? Es el tirano, acá, al final es un déspota, ¿no? Lo que no ha conseguido con Nerón, Séneca lo quiere conseguir con Lucilio, lo consiguió con Lucilio y luego lo ha conseguido pues, con tantos millones de personas que lo hemos leído en estos últimos 2000 años, ¿no? De historia. Eso es lo que iba a decir, que lo podemos leer así, ¿no? Como si se estuviera dirigiendo a nosotros, si nos estuviera él dando clase, ¿no? O dando consejos. Qué bueno. Claro, claro. Quería preguntarte, esto que has dicho antes, ¿no? Que has soltado un poco la perla, que a Séneca se le acusa de ser muy poco estoico, ¿no? Yo he visto, de hecho, muchos artículos en revistas que parecen bastante serias y demás, decir que Séneca no era estoico y que de hecho lloraba desde el destierro para que le trajeran otra vez a Roma, ¿no? Y tú has dicho que no, que él era bastante consecuente y que tienes razones de peso para pensar eso. ¿Nos las puedes explicar un poco por encima? O bueno, Sí, profundiza hasta sí. donde tú quieras. Bien, yo creo realmente que toda esta campaña de prestigio eh, ha tenido muy buena prensa en su época y posteriormente también, ¿no? Ha tenido muy buena prensa porque, claro, Séneca decide meterse en política, como hemos dicho, hasta el cuello, ¿no? Él sabe que va a quedar contaminado por la política y el poder, ¿no? Esto no es un mundo fantástico, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Eh, es un mundo peligroso, un mundo lleno de odios, de rivalidades, de sentimientos distintos, ¿no? Claro, lo fácil habría sido hacer un tratado como Platón o Aristóteles, ¿verdad? Hacer un tratado teórico y dejarlo ahí, ¿no? Tenemos sus escritos para disfrutar de eso, pero él además quiso intervenir en la sociedad, en el mundo en el que él vivió. Claro, yo creo que desde el momento en que él decide intervenir en política, que es desde muy pronto, ¿verdad? Bueno, en política tenían que cumplir casi, tener por lo menos 20 años para empezar a hacer cualquier cosita y 30 para ya empezar en serio en el mundo de la política romana, ¿no? Era una cosa que se empezaba tarde, ¿no? Digamos. Pero él tiene muy claro que quiere dedicarse a la política, sobre todo porque su clase social, en la época, la clase social de los caballeros, equites, que es a la que él pertenece, eh, tiene dos opciones: o trabajar en el mundo de los negocios y hacerse rico, como un hermano suyo, que fue un hombre muy riquísimo, y otra opción es dedicarse al mundo de la política e intentar subir al siguiente escalafón social, que es la clase de los senadores. Él se mete en política. Desde el momento en que se mete en política, evidentemente, pues va a ser criticado por aquellos que buscan lo contrario, ¿no? Pero si vemos la vida de Séneca y vamos viendo digamos, no solamente su pensamiento, sino su trayectoria vital, nos damos cuenta de que es un hombre que quiso mejorar el mundo en el que vivía, ¿no? Y eso, hay pruebas muy claras, ¿verdad?, que se pueden aducir, ¿no? Por ejemplo, hay poca gente que conoce que Séneca fue condenado 3 veces a muerte por 3 emperadores distintos, precisamente 3 tiranos.
La primera condena es con Calígula, la segunda es con Claudio, que es un emperador autoritario, por mucho que Robert Graves no lo quiera poner más bonito de lo que fue realmente, porque así, bueno, Claudio fue un buen emperador en el sentido de que había un aparato del Estado que aquello funcionó gracias a sus libertas, pero es un hombre que a pesar de que le gustara mucho investigar a los etruscos, como político, es un hombre manejado por sus libertos, por su esposa, y un hombre autoritario, con modos muy autoritarios, ¿no? También en la deriva del imperio en esos momentos, pero un hombre autoritario que lo condena a muerte, también, igual que Calígula. Y la tercera condena a muerte, la de Nerón, fue la que ya no pudo esquivar. Entonces, un hombre que es condenado 3 veces a muerte por 3 tiranos, por 3 emperadores distintos, autoritarios, no es un hombre hipócrita que se dedique a la política pues, para ganar dinero. Él ya era rico, no necesitaba dinero. Él viene de una familia, ya Séneca el Viejo era un hombre riquísimo, instalado en lo mejor de la sociedad romana. Los hispanos de la época son riquísimos porque el aceite de oliva que se exportaba Ujú. a Roma, y ahí tenemos el monte Testacho, ¿verdad? Bueno, en cantidades, en millones de litros anuales, eso. Ten en cuenta que el aceite de oliva no es como hoy, es que el aceite de oliva era con lo que se iluminaban con las lucernas, es como si hoy fuera la energía, la luz Ujú. eléctrica, sabemos la que hay liada con la energía, ¿no? Entonces, vamos a ver que los hispanos de la época eran ricos porque además tenían minas de oro, de plata, como el cordobés, el paisano de Séneca, Sexto Mario, que era un hombre también riquísimo, podía, bueno, tenía unos ingresos de sus minas de oro, plata, etcétera. Quiero decir con esto que Séneca ya era un hombre rico, no necesitaba meterse en política para serlo, ¿no? Y si se mete en política, se juega la vida y es condenado 3 veces y muere al final por una condena a muerte, es porque es un hombre que es difícilmente sobornable. Al menos a mí me lo parece, ¿no? Esto es un Ujú. argumento para pensar, al menos para intuir que aquel hombre quiso llevar a la política una forma de entender el poder que no casaba con Calígula, Claro. Claudio o Nerón. Eso ya es suficiente. Lo que ocurre es que sobre todo los historiadores extranjeros, y también aquí, y no solo historiadores, sino incluso también escritores, yo recuerdo que Antonio Gala escribió una obra de teatro, Séneca o el beneficio de la duda, ¿verdad? En un momento en el que precisamente había una historia de corrupción en este país, corrupción política muy gorda, y bueno, pues parece que interesaba en ese momento pues, encontrar alguna cosa que reflejara esa situación política, ¿no? Ujú. Que hablara de la corrupción. Y entonces pues, utilizamos a Séneca pues, como este hombre riquísimo que va pregonando, que tiene una imagen muy buena, pero que quizá sea corrupto. Entonces, claro, en muchos momentos Séneca ha sido utilizado pues, para reflejar la hipocresía de aquellos que dicen una cosa y practican otra. Y yo creo que se ha utilizado mucho, sobre todo porque a partir de la leyenda negra que ha durado todos estos últimos 2000 años, porque su leyenda negra comienza en vida. Tú antes me citabas un fragmento de una frase sobre la felicidad de Vita Beata, donde él se está defendiendo de los ataques, ¿no? Mm. Entonces, digamos que eso ha tenido mucha prensa. Yo he visto muchos artículos y he leído precisamente esta versión del Séneca hipócrita en muchos autores que precisamente lo que hacen es repetir, como antes decíamos, lo que otros escribieron sobre Séneca, ¿no? Pero si tú te metes en su obra, te das cuenta de que hay un hombre con un pensamiento filosófico, pero a quien no le basta escribir un libro sobre filosofía. Quiere que la sociedad funcione mejor. Es un hombre que tiene, a pesar de que Séneca es muy racional, es un hombre que tiene su corazón, su deseo y sus sueños, ¿no? Él tiene el sueño de una Roma más justa y de una sociedad más justa. Por eso se metió en política, se la jugó, perdió la vida, perdió la fama, sobre todo por lo de la leyenda negra, pero él tomó la decisión de meterse en la política y de intentar mejorar el mundo en el que vivía, cosa que pues, Epicteto, por ejemplo, no lo hace, ¿no? Epicteto se retira, se dedica a dar sus clases, como Sócrates, no escribió nada, sabemos que lo que tenemos Epicteto afortunadamente gracias a Arriano, un amigo y general de Adriano, que Adriano conoció a Epicteto también y lo admiró porque todos los emperadores del siglo II, Trajano, Adriano y no digamos Marco Aurelio, tienen ese toque estoico que en realidad lo que hacen es, sirven de conexión con Séneca, porque igual que Séneca quiso llevar el estoicismo al poder, como a la política, ¿verdad? Porque pensaba que era una forma más justa y más humana de confeccionar lo que son las relaciones humanas a través de la política, al igual que Séneca quiso hacerlo y no lo consiguió con Nerón. Si miramos al siglo II, estamos hablando de 30 años después de la muerte de Séneca, pues Trajano llega al poder y Trajano tiene una forma de actuar
Bueno, y Adriano y Marco Aurelio es que es filósofo además, estoico, el gran emperador filósofo, ¿no? Existe una continuidad ahí y Qué Séneca bueno. cuando se mete en política, digamos que la sombra de Séneca es alargada, ¿no? Su influencia en el siglo posterior es enorme, eso no se ha estudiado, yo apenas he visto comentarios a ese respecto, pero evidentemente todos los grandes emperadores del siglo segundo digamos que siguen la estela de este Séneca que no se conformó con meterse en una biblioteca a estudiar y a escribir, sino que quiso pringarse eh, en el mundo de la política y, bueno, pues arriesgarse a lo que se arriesgó, a una leyenda negra o a varias condenas a muerte. Y no hay nada más estoico que eso, ¿no? Porque al final es llevarlo a la práctica y meterte en política, que es de lo que hablaban los estoicos, aunque luego no lo hicieran ellos. Pero él fue el único que Sí, lo hizo. una gran diferencia, efectivamente, ahí hay una gran diferencia entre los estoicos y los epicúreos. Los estoicos creen que hay que intervenir en política porque ellos quieren mejorar el mundo en el que viven, la sociedad, mientras que el epicúreo es un poco más individualista en ese aspecto. Él dice que si es posible no hay que meterse en política. Séneca se Interesante. metió y hasta el cuello en política. Ahora que has dicho Marco Aurelio, he hecho de menos menciones en las meditaciones sobre Séneca, ¿no? Porque a Epicteto lo menciona 3 o 4 veces, pero de Séneca no dice nada, ¿no? No sé si hay Es algo por cierto, ahí. a mí siempre me ha... No, no hay nada porque realmente no he leído nada sobre el asunto porque efectivamente Marco Aurelio no cita a Séneca y es algo que llama la atención, ¿no? En Epicteto tampoco cita a Séneca, aunque Epicteto fue esclavo en la corte de Nerón y él tuvo que conocer a Séneca aunque tuviera 10 u 11 años cuando Séneca es condenado a muerte, ¿verdad? Pero bueno, quizá lo conoció muy poco, pero por supuesto por sus escritos lo debe conocer también. Y Epicteto, curiosamente, en el caso de Epicteto, hay una ocasión en la que no cita a Séneca, pero cita a Nerón. Y yo creo que hablando de Nerón, el comentario que hace, creo que es una especie de alusión a Séneca, ¿no? Pisteto dice algo así, tendría que buscar las fuentes, pero yo te hago un resumen, Ujú. no demasiado exacto, pero dice algo así como que en el caso de Nerón, si tú ves que es un tirano, no te metas en ese, digamos, la corte, no, no te acerques a él. Entonces, a mí me da la impresión de que esa que es la única alusión que yo he encontrado en Episteto que puede referirse a Séneca. Yo creo que Episteto le puede criticar a Séneca el hecho de que se metiera en política, ¿no? Porque Episteto no hace eso. Episteto, cuando Domiciano saca el famoso decreto de que los filósofos fuera, no por nada, sino porque los filósofos son políticos, estamos viéndolo. Séneca, cuando hablas de filósofos, estás hablando de la oposición política a la tiranía de Domiciano, que es un tirano como Nerón, ¿verdad? Su padre y hermano, Flavio y Tito no, pero él sí fue un tirano. Y de hecho expulsó a los... Y se tuvo que ir, sabemos que se marchó, luego Epicteto se marchó, luego en época de Trajano y Adriano y Antonino se le invitó a ir a Roma, pero él ya se quedó allí en Nicomedia, en Grecia, donde se retiró y vivía muy bien, muy respetado por todo el mundo y acudía gente de todo el mundo a escucharlo, a escuchar sus discursos y su filosofía, ¿no? Pero cuando él dice que si Nerón es así, no te acerques a él, yo creo que le está achacando a Séneca que él no debería haberse metido en política, porque, digamos, el fracaso estaba cantado. Para Episteto, meterse en política es fracasar. En ese aspecto, ahí Episteto, pues parece que no es tampoco estoico en el sentido de participar en la política, ¿verdad? Quizá porque Nerón sea un tirano. El caso está en que yo creo que a ellos le achacan que se metiera. Séneca tomó la decisión de meterse en política con todas las consecuencias y yo creo que es un acto de valentía pues, que hay que tener en cuenta. Y en el caso de Marco Aurelio, efectivamente, Marco Aurelio no cita a Séneca en ningún momento. Yo creo que porque, como hemos comentado antes, los libros que escribieron Marco Aurelio, que escribió Marco Aurelio, sus meditaciones, es muy diferente a las cartas a Lucirio o cualquier otro libro que escribe Séneca. Porque Séneca utiliza, Séneca, vamos, es el mejor escritor, bueno, dice que exagerado es Alberto, pero yo te diría que puede ser el mejor escritor de su tiempo, porque no conozco ningún hombre que domine la prosa y el verso como él. No hay ningún escritor de más éxito que escriba unas tragedias como las que describe. Unas tragedias que además se escriben en verso. No solamente sus epigramas, que algunos dicen pues, que algunos son verdaderos, que son falsos. Sus tragedias son suyas y están escritas en verso. Pero además toda su obra
filosófica está escrita en prosa. Ha escrito una sátira, en la famosa Apolconquintosis, la versificación de Claudio, que es una obra, es la única sátira completa que se conserva en latín. O sea, es un escritor de fama. Es un hombre que además utiliza la literatura para, como arma política, podemos decir. Porque resulta que cuando él está desterrado en Córcega, esa segunda condena a muerte a manos de Claudio, que se le conmuta con el destierro a la isla de Córcega, allí abandonado, allí, digamos, está destinado al olvido, como era el objetivo de los desterrados, ¿verdad? Se les Ujú. desterraba a una isla desierta casi, pues para que la gente se olvidara de él y ahí se muriera el pobre de pena, ¿no? Y él no se rinde, sino que lo que hace es que sigue escribiendo. Y a través de sus amigos, sus tragedias y sus obras se siguen estrenando en Roma y en todas las partes del imperio. Y entonces la gente que acude a un teatro y se queda maravillada ante una tragedia como Agamenón, dice, ¿quién es Séneca? ¿Y dónde está? En el destierro. ¿Y cómo es que este hombre tan valioso está en el destierro? ¿Cómo es que nuestro premio Nobel de literatura de todos los años, que sería Séneca, está en el destierro? Entonces él utiliza y yo creo que gracias a eso realmente luego Agripina, parte de las conexiones políticas que ya existía y que él tenía con la familia de Germánico, ¿verdad? Con Agripina, con el propio Calígula, a quien él conocía también, pero esa es una historia también que podemos más complicada, pero quiero decir que él utiliza Seneca la literatura pues como una plataforma también para conseguir sus objetivos políticos, ¿no? No solo para educar a la gente, ¿no? Que bueno, es lo mismo que intenta hacer Platón. Platón se intenta meter en política y dice, hay que educar a la gente. Séneca está educando a la gente con sus tragedias. Que a través de las tragedias la gente entiende que un tirano, como Agamenón, por ejemplo, pues aunque se crea el dueño del mundo, como Nerón se puede creer un dios, o como Domiciano después, que será llamado Dominus et Deus, amo y Dios, Mm, Señor y mm. Dios, como si fuera, ¿no? Y se considera Calígula, obliga a la gente a que lo trate como a un dios, ¿no? Pues Séneca en sus tragedias está mostrando que estos reyes del pasado, claro, él se retrotrae a la antigua Grecia, que se creían dioses, pues al final en la tragedia caen desde lo más alto y se convierten en los personajes más humillados ¿verdad? Y los que han caído, los más desgraciados precisamente, ¿no? Con ello lo que nos está mostrando son valores. Séneca nos está enseñando que hay que ser humilde, que el poder absoluto no llega muy lejos, que al final fracasa y de esa forma intenta educar a los ciudadanos. El espíritu crítico del que hablamos, tan importante para el correcto desarrollo de nuestros derechos políticos, ¿no? Tener espíritu crítico y aprender a pensar por nosotros mismos, ¿no? Ver el valor de la ética, la importancia de la ética, los valores. Pues si Séneca escribe con toda esta intención y escribe para un público, Marco Aurelio está escribiendo un diario para él. No es un libro de filosofía, con lo cual yo creo que lo último que se le ocurre a Marco Aurelio cuando está escribiendo las meditaciones es pensar en Platón, Aristóteles o en... Alguna vez puede hacer alguna alusión, pero no va a citar a un filósofo como Séneca porque está escribiendo para sí mismo, no para el público. Y luego también yo creo que Séneca, la leyenda negra que muy pronto se echa encima de Séneca, hace que muchos no quieran citarlo porque digamos que es meterse en un terreno controvertido y difícil, ¿no? Ujú. Incluso, pues, escribir una biografía de Séneca como la que yo he hecho, habrá algún estudioso que a lo mejor le parezca que no, que Séneca era muy hipócrita y quiera rebatir ¿verdad? Esto da lugar a la discusión, al debate. Y por lo tanto yo creo que los filósofos como Epicteto y Marco Aurelio, que no quieren meterse en debate, sino que lo que quieren es mostrar su pensamiento estoico, pues en ese aspecto evitan citar a Séneca. Pero luego en la vida política, sobre todo de Marco Aurelio, se ve que se toman muchas decisiones que ya Séneca apuntó en tiempos de Nerón, porque la política que lleva a cabo Marco Aurelio sigue un poquito las pautas de lo que Séneca quiso hacer en tiempos de Nerón. Sobre todo el libro de Clementia, sobre la clemencia Ujú. de Séneca, que quizás sea el libro más político de todos ellos y que creo que está orientado o destinado a educar, si es posible, que no lo fue a Nerón. En ese libro se pueden apreciar muchos detalles que luego Marco Aurelio va a intentar llevar a la práctica. Qué bueno, qué bueno. Y no había pensado nunca así en Epicteto, pero es verdad, porque mucha gente lo considera como el más estoico de todos, ¿no? Porque era a lo mejor el más austero, como era esclavo y luego ya lo expulsan y demás, pero es verdad que de la práctica quizás es el que menos, ¿no? Porque fue el único que no se metió en política, fue el único que no escribió, el único que no se mojó demasiado, él simplemente se limitaba a dar clase y ya.
Pero Séneca lo llevaba mucho más allá, ¿no? Porque también creo que practicaba la pobreza y él reconoce en algunas de las cartas, pues esto que hace, ¿no? Él dice que siempre se aparta varios días y se contenta con ropas toscas y comidas pobres. En una también dice que va en una caravana muy humilde y ve a gente más rica y le da vergüenza, ¿no? Entonces, y él se ofende porque le da vergüenza porque dice que aún no están arraigados los principios estoicos en él, fíjate, y tenía 60 y pico años, ¿no? Cuando lo escribe. Entonces, al Claro. final es un tipo que aunque sea rico, sea inversor y demás, está siempre intentando practicar la filosofía, practicar la pobreza y no dar por sentado lo que tiene, ¿no? Me parece increíble. Sí, sí, se ve la sencillez y la humildad del personaje, que siendo quizá uno de los intelectuales más importantes de su tiempo y desde luego un político importantísimo porque que estuvo en primera línea, gobernó el imperio a la sombra de Nerón durante varios años, ¿verdad? Siendo un hombre de tan gran importancia a esos niveles, él no deja nunca de aprender, no deja nunca de esforzarse por mejorar. Es verdaderamente admirable, un ejemplo, ¿no? Para la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Que muchas veces nos creemos que hemos llegado a lo más alto y realmente todavía nos queda muchísimo más y podemos mejorar, siempre podemos mejorar. Y este hombre que ya estaba muy arriba, siempre intenta mejorar porque se da cuenta de que puede hacer más cosas, ¿no? Y además esa humildad se demuestra, por ejemplo, en los tiempos en que él acude ya mayor a clases de filosofía y creo que era en Egipto o con algunos filósofos y luego también ya mayor acude a tomar nota, o sea, acude a tomar nota siendo En él clase. un intelectual de primera, esa humildad que él tiene y ese intento de mejorar siempre es realmente admirable, ¿no? Sobre todo porque yo creo que es un hombre en continuo proceso de transformación hacia lo que entonces se procuraba que era la sabiduría, ¿no? El objetivo del estoico y del filósofo es llegar a la sabiduría, pero llegar a la sabiduría es como una utopía. Realmente no se llega nunca a la Ujú. sabiduría, porque llegar a la sabiduría sería casi llegar a ser divino, ¿no? Tocar, pero no divino como Nerón, ¿verdad? Que sería un dios, sino divino en el sentido de acercarse a esa naturaleza que es divina para los estoicos, a lo que es el alma del universo, ¿no? A ese concepto de divinidad corpórea y material, que es la que tienen los estoicos. Entonces, él sabe que la vida es una continua mejora, ¿no? Podemos mejorar siempre y él es consciente de eso y siempre intenta, hasta el último de sus días, está intentando pues, aprender más, ser mejor, saber dar la mejor respuesta en cada momento, mejorar en suma, ¿no? Realmente él, lo del tema de la pobreza, yo creo que también es uno de de las críticas que se le achacan en su leyenda negra, ¿verdad? Se dice que era un hombre que abogaba por la pobreza, pero que era uno de los más ricos y de hecho era multimillonario para la época. Le llaman las fuentes praedives, que es mucho más que rico. Dives es rico, ¿no? Ujú. Praedives quiere decir ya algo así como súper rico. Podría ser la traducción de latín, ¿no? De cómo lo definen, él era riquísimo, era un hombre con muchísimo dinero, porque además de tener ya dinero, digamos, antes de entrar en política, cuando él está dirigiendo el imperio, recibe regalos de Nerón que él además no puede rechazar. Ujú. Claro. Igual que él tiene cuestiones de protocolo, por cuestiones de protocolo, él tiene que mostrar una imagen de riqueza, en la época que es así, y él no puede despreciar regalos de Nerón, con lo cual en realidad si él es rico, pues digamos que es que no le queda otra, pero él nunca dijo que fuera pobre, él siempre reconoció que era un hombre rico, pero lo que él nos dice sobre la pobreza, que es una palabra que a mí me gustaría traducir, es paupertas. Paupertas, paupertatis, en latín es pobreza, de viene pauper, paupérrimo, Ujú. etcétera. Pero en realidad, cuando él habla de la pobreza, lo que quiere decir, pienso yo, es sobriedad, porque él no aboga por la pobreza extrema, ni mucho menos, porque en algunos momentos de sus cartas a Lucilio y de su obra filosófica dice que la pobreza extrema es inhumana y lleva a la desesperación a Es las verdad. personas. Entonces, él aboga por la moderación, lo que nosotros podríamos traducir paupertatem como moderación. Moderación quiere decir que hay que aprender a vivir con lo justo, con poco, que tenemos que darnos cuenta de que no necesitamos tanto dinero para vivir, que viviendo con dignidad es más que suficiente, ¿verdad? Esa locura de los súper ricos, como él fue un súper rico en su época, esa locura de los súper ricos de hoy, de que tienen una cifra, pues no sé, 100 millones y quieren tener 150 o 1000, y cuando tienen 1000 quieren tener 2000, esa ambición, esa avaricia que los destruye como seres humanos y que además los hace infelices totalmente, esto lo diría Séneca y yo, en fin, yo también estoy de acuerdo al respecto, bueno, pues
esa locura por enriquecerse es lo que él está criticando. O sea, realmente él es un hombre rico y tiene dinero, lo ha ganado honradamente. Él dice que cuando el dinero se gana honradamente, pues bien está. Él piensa que ser rico implica tener una responsabilidad, que es la responsabilidad con la sociedad que te ha hecho rico, y entonces él lo que hace con su dinero es invertirlo en empresas o en proyectos que mejoren la vida de los ciudadanos y que mejoren la sociedad. Y entonces lo que nos está diciendo es que realmente el dinero hay que invertirlo en causas que beneficien al bien común, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquella época no existían bancos, ni existía bolsa, ni nada de esto que hoy hay, ¿verdad? Lo único que había eran grandes fortunas en manos de personas que prestaban el dinero para esto, ¿no? Entonces, Séneca no critica en sí la riqueza, ¿no? Y aboga por la pobreza como un bien moral, sino lo que nos dice es que primero el dinero hay que ganarlo honradamente, segundo hay que utilizarlo y que tiene que, digamos, contribuir al bien común, hay que reinvertirlo en la sociedad y en el bien común, y luego nos dice que hay que aprender a vivir con poco, en sobriedad, con menos, porque en realidad no necesitamos tanto para vivir, ¿no? Es un poco, es difícil de entender, ¿no? Y de explicar quizás, pero esa es la visión que él tiene sobre la pobreza y la riqueza. La pobreza no es buena por sí, lo que es buena es la sobriedad, el aprender a vivir con lo justo, con lo que uno necesita, ¿verdad? No es tan exagerado quizás como eh, los cínicos, ¿verdad? Los cínicos son, digamos, un poco más extremistas en este aspecto, pero el cínico, digamos, que hay que vivir con lo justo. Ahí tenemos a Diógenes, ¿verdad? Que se dio cuenta de que el niño bebía agua con las manos, rompió la escudilla, ¿no? Sí, sí. Y se me ha ganado en sencillez un niño y tal. Séneca no es así, pero sí reconoce que la sobriedad es un valor. Qué bueno, qué bueno. Me interesa mucho la figura de Séneca, ¿no? En el sentido de, en tu libro en sus cartas y demás, podemos ver o intuir que él tenía ciertos hábitos, ¿no? Como por ejemplo, me fascina mucho la parte en la que dices cómo aprende a leer y cómo aprende a escribir, ¿no? Memorizando a los antiguos, a los griegos, yendo a clases de retórica. Luego la parte en la que hablas de la salud, del deporte que hacía cuando se va a Egipto y luego sigue corriendo con 60 años, ¿no? Em, ¿Cómo podemos ser un poco más como Séneca, ¿no? Yo es un modelo que intento imitar, ¿no? Es decir, bueno, obviamente con mis limitaciones y con la época y el contexto que tenemos, pero decir, ¿qué haría? Pienso muchas veces, ¿qué haría Séneca aquí? ¿O cómo escribiría esto Séneca? ¿Cómo podemos ser un poco más como Séneca? Bueno, yo creo que leyéndolo podemos conocer el personaje y podemos aprender su manera de ser a través de la lectura. Evidentemente, para él la preparación cultural es fundamental, por lo tanto, leer. Para ser como Séneca tenemos que leer. No basta leer sin más, sino que a la hora de leer tenemos que procurar que aquello sea no la erudición, sino la sabiduría de los antiguos griegos y de los romanos, el concepto que tenían de sabiduría, que no es un acopio de conocimientos, conocer fechas de batalla, eso no sirve para nada, por ejemplo, ¿verdad? Sino que la sabiduría es que todo lo que uno lee, experimenta y conoce, te cale dentro de tu ser. Eso es lo importante, ¿no? Porque eso nos permite construirnos, hacernos mejores personas con unos valores, ser más flexibles, tolerantes, respetuosos, por ejemplo. Esa es la verdadera sabiduría. El aprendizaje, la lectura tiene que calar, tiene que servirnos para algo, tiene que impregnarnos. Entonces yo creo que leer a Séneca o leer cualquier cosa, pero entendiendo, en fin, al ser humano que está ahí detrás, ¿no? Entendiendo la importancia de la ética de los valores, podremos ser más como Séneca, ¿no? La resistencia a los valores, la lucha, el esfuerzo, el espíritu de sacrificio, cuando es necesario. No sufrir por sufrir, esto no estamos hablando del masoquismo, estamos hablando de la valentía de afrontar los problemas que nos lleguen en la vida. Esto es muy importante y Séneca es así. Séneca es un hombre que se encontró con muchísimos problemas y no hizo mejor o peor, pero intentó afrontarlos todos con entereza, ¿no? Hasta incluso el momento de su muerte también, ¿no? Para ser como Séneca, pues no hay que buscar, creo yo, ser como Séneca, porque además sería muy difícil, porque Séneca tiene una experiencia vital que es muy diferente a, bueno, algunas personas a lo mejor pueden haber pasado por algo parecido, pero Séneca es un hombre que yo creo que, que tiene una gran inteligencia, pero también tiene una gran, digamos, humanidad.
es lo que hoy llamamos de inteligencia emocional, ¿no? O sea, la inteligencia no es solo la facultad de resolver, sino también la capacidad de gestionar nuestras emociones, nuestra capacidad de empatía, ¿verdad? De esto que hemos dicho, de los valores. Séneca es un hombre que tiene una gran humanidad porque desde muy pequeño ha pasado por cosas muy difíciles, ¿no? Es un hombre con problemas de salud. ¿Por qué era deportista y se preocupaba por, digamos, mantenerse sano y comer sano, por ejemplo, en su dieta y en su ejercicio físico? Porque es un hombre que desde pequeño sufre una bronquitis asmática que están a punto de acabar con su vida. Es que tenía ataques antes de los 20 años, sobre esa época él ya había tenido mucha bronquitis, pero sobre los 20 años tiene una serie de ataques que le duran casi una hora, que los médicos le llamaban meditatio mortis, meditación de muerte, pero que en realidad se podría traducir como entrenamiento para la muerte, porque la meditación es que tú te estás preparando para eso. Entonces era como una preparación para la muerte porque decían, es que este hombre se muere, ¿no? Tú imagínate una crisis asmática que te dura una hora y que tú te estás asfixiando. Entonces resulta que Séneca es un hombre que desde muy pequeño aprende a lidiar con ese problema de salud desde la reflexión. Es muy importante mantener la calma en una crisis de este tipo para que lo poco aire que entra en el cuerpo, si te pones nervioso es peor, ¿verdad? Él yo creo que aprende desde lo físico incluso, no solamente desde esa educación tan exquisita que tuvo, ¿no? Tuvo una educación bueno, de las más potentes de su tiempo y además llegó, para mi gusto, a la cima, ¿no? de lo que es la cultura y la intelectualidad de su época. Pero además de eso, es un hombre que vive, luego es un hombre que tiene un padre importantísimo, porque su padre es un intelectual de primera fila. Él cuando fue a Roma, sabemos que en su libro cita más de 120 intelectuales que conoció. Él estaba en la crema de la crema, ¿verdad? En la cima de la intelectualidad de su tiempo. Es un hombre que escribe un libro sobre retórica admirable, pero que también escribió un libro sobre historia que desgraciadamente se ha perdido, pero que debería ser un libro Qué interesantísimo. bueno. Y yo creo que si se hubiera conservado ese libro, estaríamos estudiándolo como historiador, al igual que César, Salustio, Tito Livio, Tácito, estudiaremos a Séneca el Viejo como historiador. Porque realmente él, en fin, por lo poco que se sabe de este libro, trata unos temas muy interesantes desde un punto de vista con una experiencia política y vital, porque este hombre, ya hemos dicho que vivió más de 90 años, y en política, pues él fue apadrinado por Asinio Polión, que es la mano derecha de César, amigo del segundo triunvirato, el que evitó una guerra civil entre Octavio y Marco Antonio gracias al triunvirato, el primer hombre, Asinio Polión, que es quien se lo lleva a Roma, a Séneca el Viejo, que pone una biblioteca pública en Roma. Vamos a ver, estamos hablando de que el padre tenía mucha importancia a nivel intelectual. La madre es una mujer magnífica, la madre de Séneca es una mujer que, digamos que lo que es en el control y la gestión de las emociones, en los valores de la generosidad, del valor, etcétera, es de primera fila. La influencia de la madre apenas en ninguna biografía aparece y yo he dedicado un capítulo entero a ello porque creo que tuvo una gran importancia en la formación humana, digamos, emocional de este Séneca, que no es solo un gran hombre y un gran intelectual, sino que es un gran ser humano. Esta mezclar, encontrar una mezcla, yo digo, yo creo que al mismo nivel de ambas cosas, de esa especie de inteligencia emocional, que ahora que se habla tanto, ¿verdad? Esto que se da en Séneca es admirable. Y yo creo que esto es lo que le capacita a él. Primero, el saber que es un hombre enfermo, que tiene que cuidar de su salud y que hoy está aquí y mañana puede que no esté. Él tiene que aprender desde muy joven que la vida es un regalo. Esto a veces solo le ocurre a las personas cuando nos ocurre un acontecimiento traumático, un accidente, y hemos dicho, hemos nacido de nuevo, y hay mucha gente que empieza a valorar la vida de otra manera. Yo creo que a Séneca le ocurre eso desde muy joven. Él sabe que está vivo, pero que con estas crisis puede morir mañana. Y entonces yo creo que se dedica a aprender, a mejorar. Y cuando se dedica a la política, yo creo que lo hace sin miedo, sabiendo que tiene las mismas posibilidades de morir de un ataque de asma que de morir condenado a muerte por Nerón. Entonces, por eso pienso que realmente él hizo lo que pensó que debía hacer. Y luego, pues se le criticará todo lo que quiera, pero en su vida ya hemos dicho que yo creo que hay bastante coherencia, nada más que con el hecho de que fue condenado 3 veces a muerte. Qué bueno. Pues lo apunto todo esto. Y me gusta mucho lo que has dicho de la madre, también de la tía, si no recuerdo mal, que es parecido a Marco Aurelio. Marco Aurelio también agradece mucho a su madre por ser tan austera, tan humana, tan culta, ¿no? Sí. Esta gente ha tenido la suerte, la tremenda suerte de contar
con unos padres, con unos familiares que se han volcado en ellos, realmente. Han invertido todo su tiempo y energía en lo que hay que hacer con los hijos, ¿no? Si uno los tiene, no hay que mimarlos, pero sí hay que dedicarles tiempo, a hablarles mucho. Y yo creo que en ese aspecto Séneca y Marco Aurelio han sido unos grandes privilegiados. Efectivamente, la tía de Séneca es una mujer valiente. Él, precisamente, cuando habla de su tía, es increíble cómo habla de la mujer. O sea, que hablamos del mundo patriarcal de la época romana, sabemos que es una época androcéntrica, patriarcal, y él cuando habla de su tía y dice bueno, pues que es una mujer que admirable, valiente, que se juega la vida para rescatar el cadáver de su tío, que muere en el naufragio del barco que los lleva de Egipto a Roma, y todo esto es testigo Séneca, y ve cómo su tía se juega la vida para rescatar el cadáver del marido porque quiere darle sus honras fúnebres en tierra, y demuestra un heroísmo esta mujer. Claro, unos pocos párrafos después tiene que decir que quién ha dicho que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres, que si se esfuerzan pueden hacer exactamente lo mismo. Esto en un escritor, que muchas veces también yo he leído muchas cosas sobre Séneca, que si era muy machista, que si, bueno, es que las cosas hay que verlas en su contexto, en su época, y luego hay que barajar todas las alusiones que se hacen, Claro. ¿no? Al mundo de la mujer y al mundo o con los esclavos, con cualquier cosa, que hay que documentarse bien y profundizar mucho en este tipo de personas. Marco Aurelio pasa exactamente igual. Su familia lo cuidó, su propio abuelo, Marco Annio Vero, ¿verdad? Es un hombre que prácticamente dedica su vida a sus hijos y sobre todo a su nieto, Marco Aurelio. La madre de Marco Aurelio es una persona magnífica, otra como la madre de Séneca, no solamente a nivel humano y a nivel, digamos, emocional, sino que la propia madre de Marco Aurelio sabía más griego que el profesor de Marco Aurelio, Frontón, uno de los grandes intelectuales de su época, porque hay una carta de Frontón que le dirige, a que se le escribe a Marco Aurelio, y él le escribe en griego, porque el griego es, bueno, sabes que la obra de Marco Aurelio la escribió en griego, el griego es la lengua de la filosofía y de la lengua de la cultura en el siglo segundo. Bueno, pues Frontón, cuando le escribe una carta en griego, le dice que por favor que no se la enseñe a su madre porque seguro que detecta algún error gramatical Qué o bueno, sintáctico en griego. Lo que quiere decir simplemente, pues ese detalle, es que la madre sabía más griego, porque para que el propio profesor le tema, ¿no? qué bueno. Y pues porque, claro, son mujeres con una cultura impresionante, que escapan a los tópicos y a lo que en realidad era usual en la época, que las mujeres no tenían formación, pero no era el caso de estas mujeres privilegiadas de la familia imperial que aprovecharon toda esta formación intelectual y humana, pues para dejarnos la mejor versión de Séneca de Marco Aurelio, ¿no? Poder disfrutarlos hoy con la lectura. Qué bien. Y para ir cerrando esa parte de la entrevista, quería pasar también a acabar con la parte que, que has mencionado de la muerte de Séneca, ¿no? Que al final creo que él dice en alguna de las obras, no recuerdo en cuál es, que es la última prueba del carácter, ¿no? Y él esa prueba la pasó, ¿no? Y de hecho, por lo que has dicho, creo, he estado mirando y creo que en sus cartas a Lucilio la palabra muerte, morir y demás aparece como 600 veces. Es una media de 6-7 veces por carta. Es una barbaridad. ¿Cómo, cómo Es cierto. tenían, cómo tenían esta idea los estoicos? ¿Cómo se relacionaban con la muerte, este memento mori, estos recordatorios que ellos tenían? ¿Y cómo le ayudó a Séneca a afrontar su muerte? Sí, sí, cualquiera bueno, de hecho hay algunos estudiosos que dicen que Séneca estaba obsesionado con la muerte, ¿no? La cita tanto, habla tanto de ella, pero realmente yo creo que tanto, no solo por su experiencia vital, ¿no? Sino porque creo que desde un punto de vista también intelectual o, digamos, doctrinal o teórico, hablar de la muerte es fundamental. Es algo que queremos evitar hoy. Hoy nadie quiere hablar de la muerte. Antes en los pueblos, pues cuando moría el abuelo lo veía, se le velaba, pero hoy en Le día daba no, un lo beso y... escondemos. Exactamente, pues nada, hoy los escondemos porque queremos esconder la muerte, ¿no? Y Séneca no tiene miedo al hablar de... Es más, pienso que para él es uno de los temas más importantes, porque hace poco escuchaba en una entrevista que efectivamente el ser humano es el único ser vivo que tiene conciencia de la muerte, de que va a morir. Es el único. Eso lo cambia todo. Yo creo que es un detalle, esa certeza de que un día tenemos que morir, eso digamos que condiciona toda la vida y el pensamiento de los seres humanos. Séneca lo sabe, y entonces él habla de la muerte porque lo que quiere es mostrarnos precisamente la naturalidad de la muerte al mismo nivel que lo que es la vida, ¿no? No existiría la vida si no existiera la muerte, ¿no? Él dice que lo que ya éramos antes de nacer,
es lo que vamos a hacer después de morir. Con lo cual no hay que tener miedo, porque él lo que nos quiere es quitar el miedo. Hoy en día, el miedo, bueno, el miedo siempre ha sido un problema, ha sido una ventaja cuando, en fin, teníamos que defendernos en la época prehistórica de los depredadores, pues nos daba miedo y echábamos a correr, ¿verdad? Eso es fantástico, pero hoy en día el miedo hay que controlarlo porque no es tan necesario como en la antigüedad. Y el miedo tiene una vertiente negativa y es que puede esclavizarnos. De hecho, meter miedo, terror, es la forma más fácil de someter a la gente, de esclavizarla, de llevarla por donde tú quieres llevarla, ¿no? Con lo cual, no sentir miedo o dominar el miedo, más bien, es una garantía de libertad. Es una garantía de libertad y de felicidad. El miedo a la muerte es quizá el miedo o uno de los miedos más importantes, más poderosos que hay, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy importante que yo creo que Séneca lo trata en profundidad. Hay otro detalle, y esto ya es una opinión mía, yo creo que él habla tanto de la muerte en sus cartas, sobre todo en sus cartas, en las cartas a Lucilio. También habla en sus tratados, pero mucho más en sus cartas por un asunto también vital y político, y es que él, Séneca, a partir del año 62, entre los años 62 y 65, en que es condenado a muerte, él se sabe, como yo digo, como en el corredor de la muerte, es decir, él sabe que Nerón quiere matarlo y que está buscando la excusa para acabar con él, porque Séneca ha llegado a un momento en que él no quiere servirle más de pantalla, de excusa a Nerón, no quiere aparecer más por palacio porque Nerón no hace caso, no le hace caso y él quiere ser un tirano, y entonces Séneca llega a un momento en que dice de manera muy formal, como él tiene que hacerlo en la época, de otra forma no podía ser, él se aparta. Nerón no quiere que se aparte de la corte, pero él al final acaba apartándose. A partir del año 62, incluso dicen que Nerón intentó envenenarlo, pero que Séneca se libró a través de un tal Cleónico, que era esclavo griego y tal, quisieron envenenarlo. Séneca se sabe perseguido por el tirano. Sabe que a partir del año 62 sus días están contados, y yo creo que, claro, esas cartas que le escribe entre esos años, 62 y 65, habla de la muerte para también darle un aviso, digamos, a Nerón y a sus propios enemigos, los enemigos de Séneca, en el sentido de que él no tiene miedo, de que él espera al final, sabe que está, él podía haber muerto 20 años atrás, la vida le ha seguido dando oportunidades, él ha disfrutado de la vida. Yo creo que tanto Séneca como Marco Aurelio murieron felices, plenos, han disfrutado. Hay una carta en la que él dice, no, no hay problema, yo me voy, salgo de la vida pleno, satisfecho, completo. Entonces le está dando una lección a Nerón, porque si Nerón quiere asustarlo y someterlo a través de la amenaza de matarlo, él está diciendo, la muerte no es nada para mí, no me importa, es algo natural. Y lo que él cuenta sobre la muerte ya no solamente es la doctrina estoica, sino su propio convencimiento personal, ¿no? El momento al que ha llegado de saber aceptar su final, y sabe que está cerca, y que, como ya digo, pues podía haber llegado pues 40 años atrás, cuando tenía esas crisis de asma que casi acaban con su vida, o en época de Calígula, en los años 30 y tantos, cuando él tenía unos 40 años, que podía haberlo matado, porque de hecho Calígula lo condenó a muerte y se libró por muy poco, se libró gracias a las condenas a muerte. Podemos hablar de ellas también, ¿verdad? Son interesantísimas. Y luego la última, la de Nero, la forma de morir. Si quieres te las cuento un poquito Sí, sí, por lo sí, alto, no porque sé si... también hay como controversia un poco con eso, ¿no? Cómo murió, si murió por veneno, por el vapor, cómo pasó, ¿no? Y lo dice, Bueno, creo que Tácito, ¿verdad? Eso es. Tácito lo cuenta muy bien. Tácito lo Ujú. cuenta muy bien. Además, Tácito, aparte de que él tenía en esa época unos, creo que tenía 10 años cuando muere Séneca, pero vamos, Tácito conoce a Séneca, y además él no solamente es porque lo conociera, pues bueno, podía ser un niño, 10, 12 años, 13 podía tener, pero no importa la edad de Tácito, importa que la fuente de Tácito es Fabio Rústico, que es un historiador que no se ha conservado nada de él, pero que él, digamos que toma su fuente de información de Fabio Rústico, que fue testigo presencial de los hechos. Con lo cual a mí Mm. Tácito me parece, Tácito siempre me parece un historiador muy serio, como Tucídides, el griego. Tucídides, muy científico, ¿verdad? Tácito es el Tucídides latino, pero además que me parece muy fiable, y en este caso más, puesto que sus, digamos, fuentes son testigos presenciales, ¿no? La primera condena, ahora hablamos de la de la que nos cuenta Tácito, de la última, la de Nerón.
La primera, bueno, esta también nos la cuenta Tácito, nos cuenta que Calígula, cuando hace, bueno, algunos dicen que se vuelve loco y otros que cambia radicalmente, quiere ser venerado como un dios, en realidad descubre que el Senado ha sido cómplice de los crímenes de su madre y hermanos en tiempos de Tiberio, que aquello fue, ya te puedes imaginar, y entonces él, por deseo de venganza, esa ira de la que habla Séneca, pues empieza a masacrar al Senado, llegará incluso a matar a sus cuñados y a desterrar a sus hermanas, como sabemos, ¿no? Hay un momento al principio de todo en que a Calígula no le gusta lo que dice Séneca en el Senado. Pues nos podemos imaginar a un Séneca con un discurso en el Senado abogando por la libertad y cosas parecidas, y claro, a Calígula, que ha iniciado el camino de la tiranía y que quiere que le veneren como a un dios, pues aquello no le debió gustar. El hecho está en que Tácito nos cuenta, Suetonio también cuenta algo sobre esto, nos dice que realmente eh, Calígula planeó matarlo, que iba a condenarlo a muerte, pero que una mujer, se cree que hay gente que dice que es Agripina, su hermana, pero no, yo creo que no, más bien una mujer amiga suya o amante de Calígula, lo convenció al emperador de que no condenara a muerte a Séneca, diciéndole que realmente Séneca era un hombre enfermo, eso era verdad, y que iba a morir muy pronto y que de hecho era un hombre que tenía muchísima fama entre el pueblo y que claro, Calígula iba a perder mucho apoyo popular y la opinión pública, matando a un hombre que realmente no hacía falta matarlo, porque ya se estaba muriendo solo, ¿verdad? Séneca, ¿no? Y que había que dejar que la naturaleza acabara su trabajo y tal. Séneca sobrevivió y vivió 20 años más, ¿verdad? Pero esta mujer le salvó la vida, porque era una amiga de Séneca, realmente ya lo que intentó fue salvarle el cuello. Séneca contó con muchísimos amigos en su vida, algunos muy importantes y otros que no se sabía, pero estaban ahí, ¿verdad? En sitios importantes. En este caso, pues Calígula se olvidó un poco de Séneca y como al año siguiente fue asesinado por Casio Querea, como sabemos, apuñalado y tal, y pues digamos que Séneca salvó la vida de esa primera condena. La segunda es la de Claudio. Hemos visto que Claudio lo acusa de un adulterio con Julia Livila, que es una hermana de Calígula y de Agripina, y bueno, es una acusación ficticia, porque además Tácito nos cuenta cómo Mesalina, que fue la que está detrás de todo esto, lo hizo en varias ocasiones y de la misma manera, acusando de adulterio a dos, porque eran dos Ujú. personas las que él quería quitarse de en medio. Hay muchos datos, yo lo cuento en el libro con detalle y yo estoy convencido de que aquello no fue una falsa acusación, no por nada, pues bueno, tampoco si Séneca hubiera cometido adulterio con Julia Livira, pues tampoco, en fin, no vamos a buscar aquí a un Séneca impoluto, un ser humano, ¿verdad? Pero yo creo que fue una excusa porque realmente Séneca los dos fueron condenados a muerte. Séneca era menos importante, era un senador molesto, pero el problema era Julia Livila, la mujer, Ujú. porque era realmente la única mujer hermana de Calígula que podía hacerle sombra a Mesalina y que podía en cualquier momento alzarse con el poder. O sola o con el marido que tuviera o, digamos, acercándose a su tío Claudio, como luego Agripina se acercó a su tío Claudio. El caso es que era la más peligrosa, fue condenada a muerte y fue ejecutada. Mientras que a Séneca, pues como era menos importante, se le mandó al exilio. Como dijimos, a ver si allí se olvidan de él. Lo que pasa es Ujú. que no contaban con que era el mejor escritor de su tiempo y era un hombre con el pellejo duro, porque tenemos a un Séneca que es un hombre con el pellejo muy duro, como podemos ver. Se salvó de esa segunda condena a muerte gracias al exilio y a los 8 años volvió a Roma de la mano de Agripina para hacerse cargo de la educación de Nerón. Intentó educarlo, como hemos visto, fue imposible y Nerón al final lo condena a muerte. La condena a muerte le llega en el año 65. Sabemos que Nerón intenta matar a Séneca desde el 62. Pero en el año 65 se produce la conjuración de Pisón. Pisón es un personaje, un senador aristocrático, que intenta hacer una conjuración que no estaba muy bien planeada, en la que parece que sí estaba el sobrino de Séneca, Lucano, que es un gran poeta y que es un hombre muy joven, mucho más pasional que su tío, Séneca, que es más frío y sabe controlar mucho mejor, como hemos visto, todas las emociones. Séneca parece que no estuvo en la conjuración de Pisón, no por nada, porque los griegos y Séneca pensaban que el tiranicidio está justificado, asesinar a un tirano entre los antiguos griegos está justificado, ¿no? El mismo Séneca nos cuenta bueno, pues que el tirano, digamos, su alma ya no puede salvarse y realmente se está haciendo daño a sí mismo, pero sobre todo a los demás, y que por lo tanto prácticamente te dice que es casi hacerle un favor acabar con un tirano. Esto puede tener hoy en día, a lo mejor desde el punto de vista ético, podríamos tener muchos reparos en lo que digamos, justificar esto es crimen, pero para los antiguos lo tenían muy claro, ¿no? Un tirano hay que quitarlo de en medio porque hace más daño
que cualquier cosa. E independientemente de la cuestión moral sobre si es lícito o no asesinar a un tirano, Séneca está de acuerdo en que es lícito hacerlo siempre que no degenere en guerra civil. La guerra civil es el peor mal para los estoicos. Rompe la concordia hominum, la concordia de los seres humanos, y realmente lo más monstruoso que hay. Ya el padre de Séneca habla de la sangría indecente de las guerras civiles de su tiempo. Está hablando de César y Pompeyo. Fíjate tú si esto viene de atrás, ¿no? La sangría indecente, y claro, por un estoico la guerra civil es lo peor. Por eso Séneca dice que el asesinato de Julio César fue un gravísimo error, porque degeneró en una guerra civil. Tampoco estaba de acuerdo él, parece que con Calígula no. Pues sabemos que Calígula es que había que quitarlo de en medio. Y entonces, pues bueno, Calígula en ese caso parece que justifica, de hecho, el asesinato de Calígula se produjo sin riesgo de guerra civil porque su tío Claudio se alzó con el trono y no pasó nada. En el caso de Nerón, Séneca intuía o sabía que si asesinaban a Nerón se iba a producir una guerra civil. El tiempo le dará la razón porque 3 años después, cuando se ha condenado a muerte y Nerón desaparezca, vendrá una guerra civil terrible con los famosos emperadores Otón, Galba, Vitelio, Vespasiano, que viene después, que es una guerra civil horrorosa, y eso es precisamente lo que quería evitar Séneca. Por eso no participó en la conjuración de Pisón. Pero aunque no participa, Nerón encuentra la excusa perfecta para condenar a su antiguo maestro Séneca a muerte. Aunque participaron o no, de hecho, se dice, y Tácito nos lo cuenta, que el propio Galba o emisarios suyos quisieron hablar con Séneca, precisamente se supone que para contarle lo de la conspiración e intentar involucrarlo o buscar su apoyo. Y Séneca no quiso recibirlo, claro, porque él sabía muy bien a lo que iban y no quería. Cuando Nerón manda precisamente a unos soldados a casa de Séneca para pedirle explicaciones como una especie de acto previo a la condena a muerte y decirle que, bueno, que si es cierto o no que se entrevistaron con él propio Pisón y algunos conjurados, ¿no? Cuando le manda digamos, al soldado, a Centurión allí a anunciarlo aquello para meterle un poco de miedo, como hablaba antes del miedo a Séneca, pues Séneca le responde y le dice, mira, vas a ir a Nerón y le vas a responder exactamente esto. Le dices que quiso entrevistarse conmigo, pero que no lo recibí porque yo no adulo a nadie, algo así dice. Yo soy persona que no necesita ni me gusta adular a nadie. Dice, y él lo sabe muy bien porque él me ha tratado y sabe que yo siempre he mantenido mi libertad. Esto es la primera vez que yo veo que Séneca es menos diplomático de lo que... Porque además Séneca sabe que ese soldado, ese emisario, le va a contar a Nerón esas palabras textuales en presencia de Popea, en presencia de Tigelino, en presencia de su camarilla de degenerados de los que se ha rodeado, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí tenemos un Séneca un poco más valiente de la cuenta, más temerario de la cuenta, quizá porque él sepa que Nerón ha decidido acabar con él. Y entonces no tiene ya nada que disimular. Claro, cuando el centurión le cuenta a Nerón que él no adula a nadie, que él no se rebaja y que él siempre ha mantenido su libertad y que Nerón, que ha sido su discípulo, lo sabe bien, por experiencia, pues claro, Nerón se siente humillado y lo que hace es decir que le comuniquen que está condenado a muerte. Y entonces cuando vuelve, digamos ya los soldados van a casa de Séneca a comunicarle que tiene que quitarse la vida, que es la forma digna de morir entre los aristócratas, de la gente del nivel social de Séneca, ¿no? Es una condena a muerte, no es un suicidio, suicidio es simplemente la forma de elegir esa condena a muerte, ¿no? Muy bien, cuando la historia de la muerte de Séneca es muy interesante. Yo creo que esto tendrían que hacer una película de algo de esto. Van a hacer una hora, creo, ¿no? Sobre Séneca. Van a hacer una sobre Séneca, pero una sola sobre la muerte de Séneca ya, vamos, es que da para eso, porque es muy dramático en el buen sentido de la palabra, muy teatral, porque él quiere ser simbólico, creo yo, ¿no? Fíjate lo que ocurre, lo cuenta Tácito y como hemos dicho, está hablando con fuentes de primera mano, ¿no? Bueno, pues Tácito nos cuenta que cuando van a comunicarle a Séneca que debe quitarse la vida, que está condenado a muerte, lo primero que hace Séneca, muy tranquilo, es pedir unas tablillas para hacer su testamento, dejarle su dinero y sus bienes
a sus seres queridos, a sus amigos, en fin, lo que corresponda. Quiere hacer testamento. El centurión le dice que no le está permitido. Le han dado la orden, Nerón le ha dado la orden de que no le permita hacer testamento. No sé si para quedarse con todo el dinero, pero no le permiten hacer testamento. Y entonces Séneca dice que ya que no le permiten, allí está rodeado de sus amigos, de su mujer Paulina, de sus amigos, de sus discípulos y tal, y entonces él dice que le dice a todos que ya que no le permiten dejarle sus bienes y hacer testamento, le va a dejar en herencia a todos sus amigos que allí están algo más valioso que el dinero. Y él dice, imago vitae, la imagen de la vida. Es decir, digamos que como si fuera el retrato de su personalidad, de sus valores. Eso es lo que quiere decir cuando dice imago vitae, la imagen de mi vida quiere decir el retrato de su actividad vital, de lo que ha hecho en su vida. Yo creo que ahí él está, él es consciente de que ha sido un hombre honesto, porque si nos quiere regalar la imagen de su vida como un ejemplo ético a seguir, pues porque él al menos ha intentado, aunque haya cometido sus errores, ha intentado ser honesto, ¿no? Entonces resulta que empieza a hablar y bueno, sus discípulos, en fin, gente que llora, que lo lamenta porque ven que va a morir, lo querían mucho, y él pues le dice que no llore, a la gente dice no lloréis, dice ¿qué podíais esperar? En este momento ya aparece ahí un Séneca que no tiene nada que perder, que ha perdido un poquito ya esa diplomacia que siempre ha tenido que usar en la corte del poder, y dice ¿qué podíais esperar de aquel que ha matado a su propio hermano británico, su hermanastro, y que ha asesinado a su propia madre? ¿Cómo no iba a asesinar a su maestro, quien ha asesinado a su propia madre? Entonces, aquí aparece ya una acusación clarísima que hasta entonces nunca se había hecho, ¿no? Por parte de la corte de Nerón del matricidio de Agripina. Bueno, pues resulta que él empieza a hablar sobre filosofía, sobre la muerte, o sea, lo mismo que nos cuenta en las cartas a Lucilio, hace una especie de resumen para sus discípulos, con mucha tranquilidad ordena que le corten las venas. Su mujer Paulina también decide morir con él y dice que también va a cortarse las venas. Eso no se lo esperaba Séneca, según cuenta Tácito, y él dice que no, que por favor que sobreviva, dice ella que no, porque además la propia Paulina sabe que posiblemente después de Séneca vaya ella, ¿no? De hecho, ahora luego podemos hablar de cómo Séneca aguanta el chaparrón un poco para proteger a su esposa hasta el último momento, ¿no? Que sabe que cuando desaparezca, pues Paulina. Lo que ocurre es que Nerón ordena a los soldados que le tapen, que le cierren las heridas a Paulina, que llega a abrirse las venas igual que Séneca, porque no quiere otra muerte. Nerón también, como los emperadores, están preocupados solamente por una cosa, la opinión pública. Y matar a Séneca arguyendo que era un conjurado, pero la mujer qué culpa tiene. Eso ya se ve que es una venganza. Sea por eso, por lo que fuera, el hecho es que ordena que le curen las heridas, que le cierren las heridas, y entonces la mujer sobrevive, aunque sabemos que murió pocos años después, quizás porque siempre decían que estaba muy pálida, así que aquello le tuvo que pasar factura. En todo caso, vamos con Séneca. Séneca se corta las venas para morir, pero es un hombre, entre que es un hombre ya muy mayor, la sangre no le circulaba muy bien, tarda mucho en morir, y él quiere una muerte más rápida, sobre todo para no entristecer más a su esposa y a sus amigos que están allí. Y entonces le dice a Estacio Anneo, que es de la familia de los Anneos, médico, seguramente un liberto, ¿verdad? Médico posiblemente griego, como era en aquella época, pero en todo caso su médico de la familia, le pide que para acelerar la muerte le traiga ese veneno griego que tenían guardado para esta ocasión. Séneca sabía lo que le esperaba y había preparado la cicuta, la misma que bebió Sócrates. Esto es algo simbólico, porque realmente el busto en el que aparece Séneca, el único rostro verdadero de Séneca, por el otro lado tiene a Sócrates, y si Séneca es el gran intelectual y el gran sabio, el gran filósofo romano, su parangón es Sócrates, que es el gran filósofo griego. Entonces, cuando él dice trae la cicuta, en realidad está haciendo un guiño a la muerte de Sócrates, que es un hombre que muere por defender la libertad, igualmente, ¿no? Así que bueno, pues le trae el médico Estacio Anneo, le trae la cicuta, se la bebe, pero yo creo que, o bien porque dice Tácito que el cuerpo no reaccionaba al veneno, podía ser porque, bueno, entre que Séneca se está desangrando, hay que tener en cuenta que también que esta muerte es un sufrimiento, es que no acaba de morir, ¿no? Y no es porque él no quiera, no es que realmente esté haciendo una especie de teatro, representación, como algunos dicen, que creo que es poco serio, ¿no? En el momento de la muerte, creo que él no quiso hacer allí una obra de teatro, es que es un hombre que quiere morir. El hecho que algunos han comentado, algunos estudiosos también, que ese veneno lo tenía preparado desde el año 62, en caso de que tuviera que morir con dignidad,
beber el veneno, la cicuta, y que es posible que se le hubiera pasado el efecto, que Mm. había caducado. El hecho está en que tampoco con ese segundo intento de morir con el veneno, con la cicuta, tampoco le hace efecto. Y en ese momento ya cuando él ve que se está prolongando en exceso su muerte, entra en un baño de agua muy, muy caliente, porque él sabe que su problema es la respiración, y entonces muere ahogado por el vapor. Qué Da esta fuerte. última orden sabiendo que con el vapor se va a asfixiar, y curiosamente aquello que fue su enfermedad, ese famoso meditatio mortis, esos ahogos que le daban, al final él se produce ese ahogo y muere de eso. Esa es la muerte realmente, es que murió asfixiado por el vapor. Y él había dejado escrito en un testamento anterior a todo esto, en unas instrucciones que dio, pues que fuera incinerado sin ninguna ceremonia de ningún tipo. Y esto él no lo había escrito cuando ya estaba perseguido por Nerón, sino en los momentos en que él estaba en la cumbre del poder. Que quiere decir que él tampoco quiso un funeral con fastos, ni simplemente una incineración y sencilla, y así es como murió, y esa es la muerte de Séneca, que me parece realmente, pues, no sé, increíble, ¿no? Una forma de morir, ¿no? Y por supuesto una condena a muerte, ¿no? Pues siempre se habla del suicidio de Séneca, pero estamos hablando de que Séneca fue condenado a muerte por Nerón. Qué bueno, oye, pues hemos hecho un buen repaso, yo creo, a Séneca, ¿no? Sí, sí. Te seguiré hablando horas contigo, pero quería un poco hablar de la actualidad, ¿no? ¿Hay algún personaje que tú creas que se parece a Séneca hoy en día? No sé si en España o en el mundo o que se le asemeje. Muy difícil O porque, histórico, a lo mejor, si no, también. sí, bueno, desde el punto de vista a lo mejor de lo que son los valores, de lo que es la forma de entender el mundo, pues no sé, a lo mejor uno puede pensar pues, en el Dalai Lama o en Gandhi, que son estas personas, ¿verdad? Pero no, son mucho más pasivos que Séneca. Mm. Séneca es mucho más activo, se mete en política. Quizá, a lo mejor Mandela, Nelson Mandela puede ser alguien muy senequista, ¿verdad? A la hora de hablar, a Mújica, el presidente de Uruguay, Ujú. yo lo veo muy senequista. Yo que oigo muchas veces al argentino y veo a Séneca por todas partes, pero quizá Nelson Mandela, en el sentido de que es un hombre que sabe aguantar la ira del poder, como la aguantó Séneca, que estuvo en la cárcel y que luego tuvo la capacidad humana de perdonar, entre comillas, a sus carceleros y de intentar pensar en la sociedad, no en su ira, no en sus sentimientos. Quizá la figura de Nelson Mandela se puede parecer un poco en lo político a la postura de Séneca, pero claro, nos perdemos la vertiente de Séneca de un hombre industrioso, trabajador, emprendedor, del intelectual más importante de su tiempo, del escritor de obras de teatro, de tragedia, de obras de todo tipo, quizás más importantes de su época. Es que Séneca es tan polifacético que es muy difícil encontrar un personaje histórico parecido. Qué bueno. Pues Pepe Mujica, me han dicho también que hable con él, pero bueno, es imposible, es inalcanzable. Sería una Em, buena entrevista, te la sí, recomiendo si es posible. lo voy a intentar. ¿Practicas alguna filosofía de vida tú, personalmente? ¿Te gusta quizá el estoicismo o te acercas a otra más? Bueno, en principio no practico ninguna, pero soy bastante estoico, no puedo negarlo. Ujú. Claro, al contactar con el estoicismo me parece muchísimas de sus actitudes, ¿verdad? Y de, como hemos dicho, que es una forma de conducirse por la vida, me parece admirable, y entonces, bueno, quizá practique una sana combinación entre el estoicismo y el epicureísmo, porque creo que la vida es muy importante y que hay que disfrutar de ella, pero siempre mucho más estoico. Me voy al lado de Séneca, de Marco Aurelio, en el sentido de que creo que la razón, la moderación debe dominar nuestros actos, y yo me encuentro muy, muy estoico en mi forma de, aunque no lo practique, digamos, conscientemente, pero yo creo que sí que un poquito estoico soy, más que otra cosa. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y a quién me recomendarías que entrevistara para el podcast? ¿Alguien que conozcas que encaje? Bueno, hemos visto que Pepe Mújica no puede ser, ¿no? Pero bueno, tú Yo inténtalo. lo voy a intentar, pero va a ser difícil, yo creo. Hombre, pues no sé, porque seguro que hay muchísima gente que puede resultar muy interesante. En concreto sobre Séneca, a mí me gusta mucho un profesor que tuve en la Universidad de Sevilla, que se llama Francisco Socas,
Paco Socas, que es ahora mismo está jubilado, no sé si es profesor emérito, pero bueno, escribió un libro sobre Séneca también, muy bueno, que a mí me gusta mucho. eh, Creo que se llama Séneca, cortesano y hombre de letras o algo así. Ujú. Pero bueno, Francisco Socas es un pozo de sabiduría, es un hombre admirable y es muy senequista también. Yo lo veo muy senequista en su forma de ser. Y bueno, pues sería quizá un buen candidato, por decir Pues alguno. lo voy a intentar, lo voy a intentar. Muchas gracias. Venga, ¿Algo que nos hayamos dejado, que quieras comentar? pues no sé, hemos hablado un poco de todo. Quizá hay una cosa que podríamos hablar un poco, sí, Mm, de la forma de ser de Séneca, de los sentimientos de Séneca, mm. digamos, de la generosidad de este hombre que parece un intelectual que piensa solo en él, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se mete en política sabe que puede perjudicar a la gente de su alrededor, no solo a él, ¿no? Y bueno, pues nadie conoce a fondo lo que es el ser humano, Séneca el ser humano. Y hay dos detalles que en su vida, momentos en los que él está tentado de quitarse de en medio, ¿no? de adoptar el suicidio, Ujú. y no lo hace no por él, porque lo fácil había sido dejar de sufrir, ¿no? Sino por los demás. ¿No? Son los dos únicos momentos en los que confiesa en su obra que pensó en el suicidio, y vamos a ver esos dos momentos. Uno es cuando él tiene 20 años y tiene precisamente esos ataques de asma que están acabando con su vida. Por lo visto se quedó muy delgado, vamos, estaba sufriendo continuamente, y él, y como en esos momentos recuerdo un amigo del padre de Séneca el Viejo, Porcio Latrón, considerado uno de los mejores oradores de su tiempo, que era cordobés como Séneca el padre, y que vino a Córdoba porque tenía una fiebre y se acabó con su vida porque el sufrimiento era una especie de enfermedad terminal, ¿no? Entonces, bueno, pues los Séneca y en realidad los estoicos están de acuerdo en el suicidio entendido como una especie de eutanasia cuando no hay remedio, cuando estás con una enfermedad que te está consumiendo o que no tiene remedio, pues entonces el suicidio es una salida digna, como hoy pensaríamos en la eutanasia. Pues Ujú. bueno, él piensa, reconoce y confiesa que pensó en el suicidio cuando estaba en lo peor de su enfermedad en esos años que tiene 20, 20 y tantos años. Y no lo hizo por su padre, que Mm. era un hombre mayor, y él dijo que quizás su muerte le iba a hacer mucho daño, y en atención a la ancianidad de su padre, dice textualmente, decidió seguir luchando. ¿No? Qué bueno. Afortunadamente, sigue luchando, se repone porque su propio padre, un hombre inteligentísimo, le dice que se vaya a Egipto con sus tíos, Ujú. y aquel ambiente seco de Egipto le ayudó muchísimo a superar esa enfermedad asmática que estaba acabando con su vida. Ahí dio un giro, digamos, su salud mejoró muchísimo, y a partir de ahí todo empezó a mejorar. Pero él estuvo tentado y no se quitó de en medio sabiendo que era lo más fácil, que iba a acabar con su sufrimiento. No lo hizo por los demás, en este caso por su padre. La figura de su padre es muy importante, pero es que yo he visto que eso se produce también, esa misma situación se produce entre los años 62, 63, cuando él está en esa especie de corredor de la muerte que hemos dicho antes y Nerón lo persigue. Hay un momento en el que él dice también que estuvo tentado, pues bueno, de hecho intentaron envenenarlo, bastaría con que se hubiera tomado el veneno, ¿no? Séneca seguía teniendo buenos amigos y lo avisaron. Él, de todas maneras, decide seguir viviendo y toma la decisión de seguir hasta el final, hasta que el propio Nerón lo condene a muerte, porque realmente cuando llega al tribuno y intentan decir que se suicida y tal, él responde diciendo, no, yo hasta que no me condene a muerte Nerón no me pienso quitar de en medio. Mm. Con lo cual él, digamos que deja ahí y pone en jaque al propio Nerón, y él decide no quitarse de en medio voluntariamente en atención a su esposa. Hay un momento en que dice que él es un hombre ya muy anciano y que ya no espera nada de la vida, pero que su mujer, su esposa, es como otra persona que vive en él, en el sentido Qué de que bueno. sabe que si él muere, la siguiente va a ser su esposa. ¿No? En cambio, mientras él viva, en los años que le queden, sabe que su esposa va a estar protegida. ¿No? Y vemos ahí al ser humano enamorado de su mujer, que es capaz de hacer todos los sacrificios que hagan falta por ese amor, ¿no? Hacia otra persona. Con lo cual, a mí me llaman mucho la atención esas dos anécdotas, la primera la del padre y luego la de la esposa, Paulina, porque nos están mostrando realmente cómo era este hombre. No solamente un gran intelectual, un hombre que sufría, un hombre que se dedica a la política, sino un hombre que es un hombre cariñoso
que antes que en él está pensando en los demás, en los efectos que van a tener, las consecuencias que van a tener sus acciones en las personas de su entorno más querido. Y decide luchar y sacrificarse por esas personas a las que ama. Entonces me parece ahí que hay una perspectiva, ¿verdad?, de Séneca desconocida, pero para mí muy entrañable. Qué bueno, sí, sobre todo acaba con un poco el mito este de que los estoicos eran personas frías, que eran muy individualistas y que no tenían sentimientos. Pues en la leyenda Y negra le critican mucho que lloró ante la muerte de su gran amigo, ¿verdad? Que fue uno de los personajes de la corte de Nerón y que creemos que fue envenenado por Nerón también y era un gran amigo suyo y él lloró y se emocionó. Y entonces muchos le criticaron que siendo un hombre imperturbable y tal, pues que se había dejado vencer por las lágrimas y por los sentimientos, ¿no? Y él contesta simplemente para defenderse que efectivamente en ese aspecto se ha dejado llevar por el dolor, pero ujú. que es un ser humano y que los sentimientos hay que controlarlos, pero no a renunciar a ellos, ¿no? Lo que dijimos antes de que en realidad él no renuncia ni él en ningún momento rechaza el mundo de los sentimientos y de las pasiones, sino que lo que dice es que hay que aprender a dominarlas. Es el autocontrol lo importante, ¿verdad? Qué bueno, oye, pues muchísimas gracias por este último apunte y no sé si tienes por ahí algún ejemplar de tu libro para la gente que lo vea, para quien quiera profundizar más en Sí, la obra de sí, aquí Séneca, tengo, La sabiduría del imperio, que a mí tengo me uno. encantó. Claro. ¿Así te lo Ese- pongo y lo ves bien? perfectamente, Sí, por perfectamente. Ese es ejemplo. el libro del que hemos estado hablando todo el rato y yo de verdad el que más me ha gustado de todos, de los que he leído sobre los estoicos en mi vida. Así que gracias por escribirlo. Y lo dejaré en los enlaces del Bueno, bueno. episodio Te lo para que la agradezco gente lo muchísimo. compra por Amazon o por donde quieran. Te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, pues tu atención y de hecho que te haya gustado el libro, me siento muy agradecido. Muchas Muchas gracias. gracias. Si gusta, repetimos y cuando me acabe el de Marco Aurelio que tienes también, el emperador impasible, te vuelves y hablamos un poquito más de Marco Aurelio. Estupendo, pues muy bien, Muy bien, muy pues bien. muchas gracias por todo, Alberto. Estamos en contacto. Muchas gracias, Pepe, un verdadero placer. Un Muchísimas gracias, abrazo, estamos en un contacto. abrazo. Un abrazo.